¿Cómo están mis amigos? Muy buenas noches de este sábado 20 de febrero de 2021. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños, les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de mi licantropía. Ya saben, es un espacio de periodismo, de opinión, de crítica, de análisis. Nos ponemos a cotorrear, a analizar de forma crítica algunas de las noticias más recientes, básicamente las de la última semana, ¿no? Los últimos días. Si bien esta semana tuvo mucha producción de noticias dignas de ser comentadas, pues siempre tratamos de que sean entre 9 o 10 para no hacerlo largo. Por supuesto, siempre me gusta recordarles que el hombre es el lobo del hombre. Recuerden que nosotros partimos de un estado de bestialidad, un estado de confrontación, de conflicto, un estado de guerra de todos contra todos, y que solo gracias a los pactos y a las alianzas de mutua conveniencia es como nos volvemos civilizados. Por supuesto, es un espacio inspirado en la obra del gran Thomas Hobbes, entre otros autores. Obviamente el sabadito, yo voy acabando mi aseo, como muchos de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes son de esos mexicanos que el fin de semana lo dedican a hacer el aseo de la casa. Yo soy de esos, comparto con ustedes esa delicia, porque para mí es una delicia, es realmente un ejercicio terapéutico, para no clavarse mucho en el rollo de las ideas. De repente es bueno volver a lo esencial de los oficios. Por supuesto, uno acaba el aseo, yo ya voy acabando, me sirvo mi whisky on the rocks para irme relajando, después un bañito, una cenita, algo de televisión y a dormir. Son buenos días, de una u otra manera es una felicidad dentro de la monotonía existencial. Y mientras estemos vivos, seguimos en en este desastre del proceso de vacunación. Mientras estemos vivos, mis queridos amigos, hay que ejercer la crítica y hay que fortalecer el criterio. Vivimos realmente en un mundo que está inmerso en la imbecilidad, en la estupidez. El estado habitual del ser humano común y corriente es la irracionalidad, es la torpeza, es la estupidez. Tenemos que estar haciendo ejercicios constantes para salir de ella. Y este es uno. Hoy son nueve puntitos, 8 nacionales, 1 internacional. Y vamos a empezar, sin mayor preámbulo. Punto número 1. La vacuna mexicana contra el COVID-19 debe llamarse La Negra. Oigan, ya vimos esta cosa de verdad de caricatura del presidente. Fíjense a qué nivel llega ya este pobre hombre senecto y decrépito, el Nerón de Palacio Nacional. El macho de Macuspana, ahora le tenemos que decir por la circunstancia, por el contexto. Ahora sale a decir que ya tiene nombre para la vacuna mexicana. La vacuna mexicana se va a llamar Patria. O sea, no tenemos ni siquiera vacunas extranjeras necesarias para sufragar nuestras necesidades contra el COVID-19, pero el presidente ya pensó en el nombre de la vacuna mexicana. Esto es de verdad, es la tragicomedia de México, de todos los días, pero que de repente se acentúa. Ya tenemos nombre para la vacuna mexicana, aunque no hay vacuna mexicana y aunque no hay suficientes vacunas extranjeras para los mexicanos. Pero ya tenemos el nombre. Pero la verdad es que si la hubiera, yo lo dudo mucho, pero bueno, si lo hubiera realmente tendría que llamarse La Negra. La vacuna tendría que llamarse La Negra en honor al famoso son de La Negra del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Porque ustedes recordarán, la de negrita de mis pesares, ojos de papel volando, una cosa así. ¿Y por qué? Porque de repente hay una parte donde dice, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Y esa sería justamente la esencia de la vacuna mexicana. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Claro, como estamos viendo ahorita el programa, el proceso de vacunación, que es un fiasco,
es un desastre, es un caos. Y bueno, si hay que aplicarle algún nombre a esta vacuna, tendría que ser la negra en honor justamente al son de la negra del Mariachi Vargas de Tecalitlán. A todos diles que sí, a todos diles que sí los vas a vacunar, pero no les digas cuándo, porque este gobierno es tan desorganizado, es tan mediocre, es tan inepto, que sepa la bola para cuándo vamos a tener las vacunas, incluso las extranjeras. El punto número 2 tiene que ver con esto, porque sigue el desastre en la distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Ya empezó en la Ciudad de México, vimos que fue un desastre, realmente la científica, ya sabe, la científica Claudia Sheinbaum, con todos sus funcionarios científicos, grandes matemáticos que saben de modelos estocásticos, ¿verdad? De la logística modelada matemáticamente, sí. Sí, pero hay que ver los resultados. Hay que ver los resultados, mis amigos. Un verdadero desastre. Por ahí medio se corrigió. Empezó mal, luego medio se corrigió y terminó mal. Por supuesto, es un gobierno inepto que no sabe qué hacer con las vacunas que le llegan, de repente no sabe cómo distribuirlas, dónde distribuirlas, a quién aplicarlas de forma prioritaria, aunque en teoría empezó con los adultos mayores, pero ya vimos que venimos con un rezago, hay un rezago con respecto al personal de salud. Y luego entran lo de los adultos mayores, y entonces en eso ya hubo una especie de congestionamiento, una especie de nudo gordiano en la aplicación de las vacunas. Entonces, no habías terminado de aplicar la vacuna al personal de la salud, a médicos, enfermeras, camilleros, bla, 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 y ya habías empezado con los maestros de Campeche, no acabaste, y luego los adultos mayores. Y lo que resultó fue un desmadre, un verdadero desmadre. Entonces, no has acabado con el personal médico, ya empezaste con algunos maestros, ya empezaste con algunos adultos mayores, pero sigue siendo una especie de desorden, de desastre en cuanto a la aplicación, distribución de las vacunas. Por supuesto que esto va a seguir así, lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque dependemos muchísimo, muchísimo. Dependemos de las buñigas, las limosnas, las sobras de las grandes farmacéuticas que están distribuyendo las vacunas. Por supuesto, las farmacéuticas no son idiotas, las naciones que las producen no son idiotas y saben a quién darle prioridad. Por supuesto. Y esto también tiene que ver con el punto número 3, la ridícula denuncia de Marcelito Ebrard en la ONU. Se fue a quejar en términos internauticos porque lo hizo desde acá, en una especie de conferencia de prensa, en una especie de foro virtual, donde le reclama a la ONU porque existe una distribución inequitativa de las vacunas a nivel mundial. La ONU, que ya sabemos que son una bola de mediocres burócratas grises, la ONU, ¿se acuerdan que López Obrador por ahí al principio del proceso quiso lucirse? Mandó una gran convocatoria a nivel internacional para que no hubiera acaparamiento de las vacunas, para que fuera una distribución justa a todos los rincones de la humanidad, bla, bla, bla. La ONU, por supuesto, recibió la propuesta con bombos y platillos porque se trata de lo políticamente correcto. Pero acuérdense de una cosa, mis amigos. Lo políticamente correcto suele ir a contrapelo, suele golpearse, suele enfrentarse con la realpolitik. A ver, aquí tenemos lo políticamente correcto, aquí tenemos la realpolitik. Claro, por supuesto, todo mundo te va a aplaudir una iniciativa que hable de la distribución equitativa de las vacunas con un sentido humanista y ético, bla, 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 bla. Tonterías, babosadas, verdaderas babosadas. La realpolitik te va a decir otra cosa. La política real te va a decir otra cosa. Hay, obviamente, pueblos, estados, conglomerados humanos de primera y de segunda. Aunque al mundo no le guste, aunque a la ONU no le guste, pero tenga que hacer como que, ¿no? La verdad es esa. La verdad es que
esta denuncia de Marcelo Ebrard ante la ONU porque hay una distribución inequitativa de las vacunas a nivel mundial, de verdad que solo nos pone en ridículo. Claro, la ONU va a decir, ay, qué bien el gobierno de México, qué sensible, qué humanos, qué éticos, qué comprensivos de los países del tercer mundo, pero la misma ONU sabe perfectamente bien que las grandes naciones y las grandes farmacéuticas tienen prioridades. Y las vacunas van a ir primero y esencialmente a las grandes naciones que son las que producen la gran riqueza del mundo. Le van a dar prioridad, por supuesto, a las grandes naciones donde están las grandes empresas. Porque se trata de empezar a generar economía, riqueza que poco a poco se vaya distribuyendo en el mundo. La ONU misma sabe, más allá de su hipocresía, más allá de su espíritu de lo políticamente correcto, sabe que primero tienen que ir las grandes naciones, las que tienen mayor índice de productividad, mayor índice de eficiencia, la que genera mayor riqueza en términos de costo-beneficio, porque de lo que se trata es de estimular la economía. No se van a preocupar mucho por las pequeñas naciones del tercer mundo. Esas, como bien lo dijo este organismo, esta ONG también de derechos sociales y bla, 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 los de Oxfam, ¿no? Finalmente, las naciones pequeñas, las naciones tercermundistas, me refiero, las naciones subdesarrolladas, tienen que estar a expensas de las limosnas, de las sobras del proceso de distribución y aplicación en cuanto a las vacunas. Entonces están formados en la fila en los últimos lugares. Y esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Por eso la denuncia de Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que se dio hace unos pocos días, denunciando ante el mundo entero la distribución inequitativa de las vacunas, pues es algo que todo mundo va a aplaudir, porque es la hipocresía propia de lo políticamente correcto, pero que nadie, absolutamente nadie lo va a tomar en serio. Nadie lo va a tomar en cuenta. Porque primero son las grandes naciones, primero son las grandes potencias, primero son las grandes empresas. Le guste o no le guste a Marcelo Ebrard. Obviamente es un ridículo espantoso. Al igual que ridículo espantoso fue el del presidente cuando mandó su famosa misiva, que fue aplaudida casi por unanimidad por las naciones que conforman la ONU. Entendamos eso, por favor. Entendamos eso, por favor. Una cosa es lo políticamente correcto y en el lado contrario, la realpolitik, la política real, la política cruda y dura. Así que a nosotros, mexicanos, mientras el CONACYT, la UNAM o veto a saber quién genera la vacuna mexicana, esa que va a tener el nombre oficial Patria. Patria. La verdad es que yo quiero que se llame la negra, ¿no? Por las razones que ya esgrimí. En lo que llega a ese momento, los mexicanos tenemos que estar a expensas de las sobras, de las limosnas, de las grandes naciones, de las grandes farmacéuticas, nos guste o no. De hecho, mi hipótesis es que justo por eso el gobierno mediocre e inepto de López Obrador no quiere hacer públicos los contratos de las vacunas. Y no los quiere hacer públicos incluso en versión pública, en versión testada, respetando el asunto de los datos personales, de la privacidad, ya lo saben ustedes, ¿no? No los quiere hacer públicos porque veríamos que en las cláusulas, en las condiciones y en los términos aparecería claramente este asunto. Sí, les vamos a vender vacunas según nuestra disponibilidad, según nuestras cantidades producidas y según las decisiones de la empresa. Por eso no los quieren hacer públicos. Es mi hipótesis. Recuerden, es una explicación plausible. Pero eso es lo que yo pienso. Por eso no quieren hacer públicos los contratos, porque nos daríamos cuenta que finalmente esos contratos lo único que están avalando es la espera
la espera del gobierno de México a las limosnas, a las obras, a los residuos que queden después de que las grandes farmacéuticas y las grandes naciones distribuyan las vacunas entre las grandes naciones. Punto número 4, que también tiene que ver con esto. También López Obrador, aprovechando el asunto de la reforma energética, aprovechando el asunto de lo de la ONU, aprovechando la bronca que tuvimos ahí con respecto al gas en el norte, el famoso gran apagón, quiso lucirse, una vez más, López Obrador quiso lucirse, presumiendo los falsos logros en la lucha contra el huachicoleo. El señor López Obrador, el Nerón de Palacio Nacional, el macho de Macuspana, sigue con la idea necia de que hemos logrado erradicar hasta el 94-95% el huachicoleo, usando de forma mañosa, tendenciosa, tramposa las estadísticas. Quizá lo que quiere decir el presidente es que han logrado combatir el huachicoleo en un 94%, 95%, ojo, con respecto a las tomas clandestinas que ellos han detectado. Pero aquí está la trampa estadística. Una cosa son las tomas clandestinas que el gobierno ha detectado, otra cosa son el total de las tomas clandestinas existentes. Son dos cosas muy distintas. Y lo que está en la gran trampa estadística de López Obrador es esa. Así, de las tomas que nosotros hemos detectado, entre el 94 y el 95%, ¡pum!, las hemos cerrado. Pero resulta que no son todas las tomas existentes. Una cosa son las tomas clandestinas que yo he detectado, otra cosa son las tomas existentes. Y esas son excesivas. Rebasan al gobierno. Siempre lo han rebasado. De hecho, no hay semana, prácticamente no hay semana donde cuando uno se asoma a las noticias se da cuenta de que ya descubrieron más tomas por aquí, por Puebla, otras por Veracruz, otras por Hidalgo, otras por el Estado de México. Y son tomas que no están contabilizadas en el conteo, en la estadística inicial. Por eso ahí está la trampa. Cuidado. Una cosa es cerrar las tomas que yo he detectado, otra cosa es cerrar todas las tomas clandestinas existentes. Y la verdad es que el gobierno ni siquiera sabe cuántas tomas clandestinas existentes hay. Por eso siempre quiere colgarse la medalla a partir de las tomas clandestinas que el gobierno detecta. Pero las que el gobierno detecta no son la totalidad de las tomas. Es más, el gobierno ni siquiera sabe cuántas son las tomas totales del huachicoleo. Pero al presidente le encanta fingir, le encanta mentir, le encanta ufanarse de bobadas. Punto número 5, salud, por favor. Oiga, por cierto, aquí hago un paréntesis. Fíjense, a mí me gusta mucho hacer el aseo. Quienes me conocen saben que yo nunca he tenido empleada doméstica. Nunca he tenido empleada doméstica. Me fascina hacer el aseo de mi casa. Me fascina. Y es una cosa terapéutica. Y siempre que acabo me sirvo mi whisky on the rocks para relajarme, muy rico. Salud para todos ustedes. Seguimos vivos, mis amigos. Mientras sigamos vivos, disfrutemos de la vida. A lo mejor mañana estaremos muertos, no lo sabemos. Así que salud. Y sigamos con esto. El punto número 5. La electricidad. Va avanzando en las cámaras la iniciativa monopólica socialista de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, ya lo sabemos, fue la iniciativa preferente para este periodo de sesiones. Quiere hacer nuevamente de CFE y de Pemex, pero especialmente en este caso de CFE, porque es la industria eléctrica, quiere hacer el gran monopolio estatal. Fíjense ustedes la gran contradicción, mis amigos, porque el macho de Macuspana, el Nerón de Palacio Nacional, se ufana de que es liberal. Es liberal. Claro, en este sistema bipolar del siglo XIX que solo vive en su cabecita de liberales versus conservadores, él se considera liberal, pero no entiende ni jota de lo que es el liberalismo.
Si hay un principio elemental, compañeros, amigos míos, un principio elemental, uno, de los liberales, yo lo soy, de los liberales, liberales anarquistas, anarcocapitalistas, liberales libertarios, llámenle como quieran, es que estamos en contra de los monopolios. Los liberales consecuentes, coherentes, consistentes, congruentes, estamos en contra de los monopolios. Es teoría básica de la economía, es teoría liberal elemental. Los liberales estamos en contra de los monopolios, porque eso significa que le pones un grillete a los consumidores para solo entenderse con un proveedor, uno solo. Y ese proveedor hace lo que le pegue su maldita y regalada gana. Y entonces te tiene prácticamente esclavizado, te tiene con un grillete en el pie. Los liberales por eso creemos en el libre mercado. En el libre mercado hay muchos consumidores y muchos productores y muchos distribuidores de tal suerte que si el consumidor, que es el eslabón fundamental de esto, de la economía, si el consumidor está a disgusto con algún proveedor, lo cambia de inmediato. Esas son las grandes ventajas del libre mercado. Su servidor, Carlos Baños, ustedes lo saben, soy un liberal, libertario, anarcocapitalista, liberal anarquista, llámenme como quieran, soy un liberal. Los liberales estamos en contra de los monopolios. Los monopolios son un asco económico. Y este tipo, el disque liberal, el disque presidente liberal que tenemos, está a favor del monopolio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, que además está en manos de Manuel Bartlett. Caramba, ¿quién se puede tragar este cuento? ¿Quién se puede tragar esta porquería? Los liberales, mis amigos, estamos a favor del libre mercado. Por eso, ustedes me han visto aquí defender a ultranza la privatización en serio del sector eléctrico. Incluso nosotros, los liberales coherentes, consistentes, criticamos la reforma de Enrique Peña Nieto y del Pacto por México, porque finalmente dejó a medio camino la privatización. Una privatización que tiene que llegar a nivel micro, supermicro, es decir, los hogares y las pequeñas y medianas empresas. Yo quisiera poder poner sin ningún problema en el techo de mi casa una serie de celdas fotovoltaicas que me las ponga una empresa privada para que yo, agente privado, pueda abastecerme de la electricidad que necesito. Sin necesidad de las grandes empresas transnacionales, sin necesidad de la putrefacta Comisión Federal de Electricidad. Quizá podría quedarse el cableado de la Comisión Federal de Electricidad para ciertas emergencias. Pero en términos generales, ahorita ya no necesitamos estos palos con cables que van por toda la ciudad. Podría bajar directamente la energía del sol a las celdas solares que yo tendría en el techo de mi casa para abastecer las necesidades energéticas de mi casa, al menos en cuestión eléctrica. Y además, fíjense, una nota, déjenme comentarles una cosa, para que vean que hasta el mismo gobierno de la cuarta transformación mental se contradice. Hubo una nota, mis amigos, yo les apuesto que no la vieron en ningún lugar. Yo no la vi en ningún noticiero, no la vi en alguno que otro periódico más o menos, ¿no? Pero fue una gran noticia que no lució. No lució. Déjenme decírselas, de hecho la bajé para darles los datos duros. No sé si ustedes sepan que el mismo gobierno de la Ciudad de México, fíjense bien, el gobierno de la Ciudad de México, el de Claudia Sheinbaum, de Morena, de la cuarta transformación mental, tiene un proyecto para poner en el techo de la central de abastos una planta fotovoltaica, con la cual generaría suficiente energía para abastecer 15,000 hogares, el gobierno de la Ciudad de México. La iniciativa viene de el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Acabani, a quien conozco. Saludos, Fadlala. Él fue, de hecho, delegado aquí en la Benito Juárez. Ha dado tumbos el pobre hombre, estaba en el PAN, se pasó luego a
no me acuerdo qué otro partido, en las últimas elecciones, luego en Morena, en fin, ha estado dando tumbos. Pero al menos ese proyecto de Fatlala, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, me parece excelente. Me parece muy bien. Claro, porque el techo de la central de abastos sirve para un carajo. Hay que hacerlo producir, hay que hacerlo rendir. Y lo que piensa hacer el gobierno de la Ciudad de México a instancias de Fatlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico, es poner una planta fotovoltaica en el techo de la central de abastos. Aquí la pregunta fundamental es, ¿por qué si el gobierno de Sheinbaum está pensando en hacer eso con el techo de la central de abastos, por qué no pensarlo para todos los hogares y todas las empresas de la Ciudad de México? Fíjense qué interesante, mientras el jefe político de Sheinbaum está pugnando por un monopolio asqueroso a favor de la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno local, el de Sheinbaum, está pensando en economizar energía eléctrica poniendo un gran tramo de celdas fotovoltaicas en la central de abastos. Pero también lo tendríamos que pensar para nuestros hogares, nuestras pequeñas empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de contradicción es esta, mis amigos? ¿Qué clase de contradicción? Esa es la privatización que necesitamos. Esa es la privatización que necesitamos. Claro, por supuesto también que vengan las grandes empresas de energía eólica, maremotriz, lo que sea, bien. Pero hay que llegar a un nivel de privatización, microprivatización, donde nosotros los ciudadanos, podamos contratar una empresa que nos ponga celdas fotovoltaicas en nuestros techos y solo quedar a la Comisión Federal de Electricidad para emergencias. Inclusive habría empresas que tendrían una gran capacidad de recepción en sus techos para la energía solar, que incluso podrían vender al vecindario donde están ubicadas esas empresas. Pero esta visión moderna, esta visión liberal, esta visión de libre mercado, esta visión capitalista, no le cabe en la cabeza a estos torpes, a estos ineptos de la cuarta transformación, todavía contaminados por la basura socialista, por la basura estatista. Aquí defendemos el libre mercado, a ultranza, por supuesto. Entonces, mientras, ese es el punto número 5, mientras López Obrador está pensando en el monopolio socialista de la CFE, su misma vasalla, su misma aliada, su misma lacaya, Claudia Sheinbaum, sí está pensando, al menos de forma marginal, en poner celdas fotovoltaicas en el techo de la central de abastos. Busquen la noticia, es bastante buena. Qué pena, qué pena, qué asquerosa pena que la mayoría de los noticieros ni siquiera consideraron esta noticia. ¿Se entiende? Punto número 6. El gobierno de Michoacán está considerando cerrar la normal de Tiripetío, la Vasco de Quiroga. Es esta cosas extrañas llamadas normales rurales, que empezaron un proyecto que empezó a finales, digamos, Álvaro Obregón ya tenía algo de ello, pero empezó con Plutarco Elías Calles y tuvo un gran auge con Lázaro Cárdenas, de la mano del famoso secretario Moisés Sáenz. Tuvieron un inicio, digamos, prometedor, porque lo que querían estas normales rurales era llevar la educación y el progreso a zonas inhóspitas, a zonas alejadas, a zonas rurales, a zonas indígenas. Desafortunadamente, a partir de Lázaro Cárdenas, un poquito antes inclusive, ahí ya con Narciso Basols, empezaron a tener este sesgo socialistoide, que después se volvieron centros de adoctrinamiento, estas normales se volvieron centros de adoctrinamiento, mucho en el rollo socialista, de esta inconformidad disque revolucionaria, y se volvieron lo que son hoy en día las normales rurales. Centros de adoctrinamiento, no educación, centros de adoctrinamiento socialistoide, marxistoide, donde se generan muchos actos de violencia, muchas sectas vandálicas, al igual que por ejemplo la de Ayotzinapa, donde se incuban muchos delincuentes, ojo, con el pretexto de hacer la revolución socialista, la revolución proletaria.
no solo hay que desaparecer la normal de Tiripetío, eso es un proyecto que trae un poco el gobierno de Michoacán. Hay que desaparecer absolutamente todas las normales rurales para empezar. Ya saben ustedes, mis amigos, también, que yo como un liberal o un promotor del libre mercado, del capitalismo, eh, debo estar continuamente recordando que dadas las actuales condiciones sociotecnológicas de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de nuestro país, lo que tenemos que hacer es empezar a desaparecer escuelas. Ni siquiera crear más. No hay que crear más. Hay que empezar a desaparecerlas. El ciberespacio, la ruta del Internet, ya nos permite poner al alcance de millones de seres humanos, prácticamente de todos los mexicanos, a poner al alcance los beneficios de la educación. Aquí el gran problema es que muchas mentalidades atrasadas y cavernícolas siguen confundiendo educación con escuela. Y no. Los liberales, los anarquistas, siempre hemos considerado que lo más importante ahorita es desescolarizar la educación. Es decir, no hacer depender la educación de claustros educativos, de mafias magisteriales, de mafias administrativas, de edificios físicos de varilla y cemento con horarios, etcétera, etcétera. Hay que deshacerse de toda esa monserga, de toda esa porquería y poner en la nube, poner en el ciberespacio todo el conocimiento que la gente necesita para que desescolaricemos la educación. No solo en el caso de Tiripetío. Esta es una vieja, muy vieja causa que yo traigo, 20, 25 años aproximadamente. Me da muchísimo gusto que mis primeros alumnos de la UAM y de la UPN se acuerden perfectamente cuando yo entraba el primer día y les decía, yo espero que esta sea la última generación del sistema escolar de esta cosa, de esta licenciatura, de esto lo que sea. Era lo primero que decía. El primer día era lo primero que decía. Yo espero que esta sea la última generación que tenga que venir a las aulas por el conocimiento, por la educación, por la certificación. Me da mucho gusto que esos alumnos que yo tuve a partir de los primeros años del siglo XXI me lo recuerden. Me da un enorme placer. De hecho, hay algunos alumnos que me han dicho, maestro Baños, profesor Baños, ¿usted cree que a partir de lo de la pandemia ya se puede instrumentar ese viejo proyecto, esa vieja utopía que usted traía en la cabeza a principios de este siglo? Y yo les digo, ojalá. Tuvimos que haber empezado antes, sin duda, pero ojalá esta crisis nos sirva para empujar fuerte la educación universal en línea, y deshacernos de toda la porquería escolarizada, autoritaria, centralista que todavía padecemos. La escuela tiene que desaparecer, poco a poco, es un proceso de extinción continua, pero tiene que desaparecer. Quizá por ahí algunas carreras todavía necesiten algunas prácticas in situ, como las ingenierías, las medicinas, las artes escénicas, quizá. Pero lo cierto es que hay muchas carreras, muchas áreas del conocimiento, muchos niveles educativos que prácticamente ya se pueden realizar totalmente en línea. No necesitamos maestretes, no necesitamos magisterio corrupto, no necesitamos aulas de cemento y de varilla, no necesitamos horarios, no necesitamos traslados onerosos, pesados, patéticos y caros al centro educativo, y eso es lo que no hemos entendido. No lo hemos entendido, desafortunadamente. Yo espero que el gobierno de Michoacán pueda cerrar esa monserga inútil de la normal Vasco de Quiroga en Tiripetío, pero también espero que, y es una espera en gran medida, no crean, no, una espera frustrada de entrada, de que este gobierno se dé cuenta del gran potencial del ciberespacio, del gran potencial de la navegación por Internet.
Desafortunadamente López Obrador, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, no sé, X, ¿no? Irrelevante. Y todos los que están hacia abajo, ojalá se dieran cuenta a tiempo de la importancia de desescolarizar la educación. No lo creo, mis amigos, porque es un gobierno muy cavernícola, sumamente atrasado. No entiende la gran revolución digital que estamos viviendo. No la entiende. Son cerrados de la cabeza, son cavernícolas. Punto número 7. Ahora los videodramas feministas van contra Andrés Remer, este conductor intelectual muy asociado con Televisión Azteca. Ya vimos ahí cómo salieron a echarle montón, como en su momento fue Harvey Weinstein, como en su momento fue Plácido Domingo. Ya saben, el espíritu esquizofrénico, de histerismo colectivo, de psicosis feminista, del Me Too. Ay, hay que romper el silencio, bla, 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 bla. No se trata de romper el silencio. Perdón, abrir el pico es muy sencillo. Abrir el pico es muy sencillo. No se trata de romper el silencio. Se trata de exhibir y demostrar pruebas. Pruebas. Material objetivo, sensible, empírico, que sea comprensible por la razón, perceptible por los sentidos y que nos demuestre una relación causa-efecto. Esa es la prueba. Y no las tenemos. Yo estoy a favor de que se castigue a cualquier abusador, con base en pruebas. Pruebas fehacientes, pruebas duras. Recuerden por favor que aquí en este espacio nosotros defendemos a ultranza los grandes valores de la modernidad, los grandes valores de la sociedad moderna. Democracia, libre mercado, laicidad y ciencia. Ciencia. Lo que ha generado el gran avance de la sociedad moderna. La ciencia. Conocimiento demostrado empírica y racionalmente. Ahora le tocó a Andrés Remer. Por ahí salieron algunas, ya saben, el videodrama, inclusive una hasta con guión en las rodillas. Con guión en las rodillas, ¿no? Escrito, de una vez. Sí, pero y hay muchos medios, obviamente periodismo de quinta, periodismo neandertal, periodismo irracional, periodismo contaminado por la mitología feminista. ¡Ay! Rompieron el silencio. ¡Ah! Rompieron el silencio. No. Yo no quiero que rompas el silencio. El silencio es hermoso. A mí me gusta estar muchos minutos del día, me gusta estar en silencio total. Yo se los he dicho en términos también íntimos. A mí me gusta meterme a las iglesias católicas entre semana a escuchar el silencio. Yo, que soy agnóstico y anticlerical, me encanta escuchar el silencio. Entonces, cuando no hay gente en las iglesias, pasa mucho entre semana, me gusta meterme a las iglesias, en las bancas de en medio, cierro los ojos y escucho el silencio. El silencio es precioso. El silencio es hermoso. Cuando uno tiene que romper el silencio, debe ser por una razón justificada. Y aquí salen, ¡ay, romper el silencio! ¡Oh, no! No rompas el silencio, exhibe pruebas. Exhibe pruebas, porque nosotros defendemos la sociedad moderna que está vinculada con la ciencia que es un conocimiento demostrativo. Y eso es lo que queremos nosotros, demostraciones. Sobre todo, mis amigos, cuando se habla de acoso sexual. ¿Sabían ustedes que es muy fácil demostrar el acoso sexual? Les pido por favor que busquen ustedes el artículo que yo escribí al respecto. Lo pueden encontrar en mi sitio de WordPress que se llama justamente Licantropía, Carlos Baños Licantropía. Ahí tengo un artículo sobre lo fácil que es demostrar el delito de acoso sexual. Sobre todo en estos tiempos de gadgets y de Internet. Así que no necesitamos que rompan el silencio, necesitamos que exhiban pruebas. Ahora le tocó a Andrés Remer. Ya sabrá él cómo responder.
pero sí tenemos todo este asunto de otros videodramas feministas, de esta mitología irracional, llena de falacias, de falsedades, de construcciones artificiales, para tratar de imponer ese criterio anticientífico de yo sí te creo, hermana. Acuérdense que ese es el objetivo final de la mitología feminista. Que recuerden, por naturaleza es irracional. El feminismo por naturaleza es irracional. Quien no lo haya entendido, regrésese a la prepa y estudie lógica y métodos de investigación científica. Ya sabrá Andrés Remer qué hacer. Vamos a darle seguimiento, pero era importante marcar el punto. Punto número 8. Ya vamos a acabar. Ya saben, ¿no? Empezaron los videos, los carteloncitos con respecto al asunto de Salgado Macedonio, Guerrero, Morena, bla, 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 ¿no? Le piden al presidente romper el pacto patriarcal, whatever that means, sea lo que eso signifique. Ya sabemos que el patriarcado es una ficción política, psicológica del feminismo, muy parecida a lo que hizo el cristianismo con respecto al demonio. ¿Por qué existe el mal? El demonio. Ahí está. Y empiezas a ver el demonio en cada esquina de tu casa, en cada esquina del convento. Bueno, esa misma estructura mental ahora la tiene el feminismo, ¿no? ¿Por qué existe el mal y todo? El patriarcado. Y empiezas a ver el patriarcado por todos lados. Es la misma estructura mental en su momento del cristianismo y también del marxismo. Después voy a desarrollar ese tema, que es un poquito más teórico. Pero salen ahí, ya saben, con sus campañitas mediáticas, todos queriendo ser políticamente correctos, ¿no? Ser mirados como las personas que defienden los derechos de las mujeres, bla, bla, bla. Y entonces piden que el presidente rompa el pacto patriarcal, ¿no? Una verdadera vacilada. Y hay que decirles a las feministas que lo que hay que romper realmente son sus nexos parasitarios con el Estado. Aquí hemos dicho muchas veces y lo hemos demostrado que el feminismo tiene varias vertientes, pero aparte de ser una mitología, es decir, una colección de falsedades, de falacias, de mentiras que sirven de acicate político y de estímulo psicológico, de una especie como de suerte ¿cómo podríamos decirlo? De satisfacción psicológica, ¿no? Acicate político y consuelo psicológico. Esa es la palabra, consuelo psicológico. Aparte de eso, tiene muchas deficiencias. Una de ellas es su estructura dogmático, totalitaria e inquisitorial, pero también el feminismo es un negocio. Entonces, es una mitología, por esencia irracional, es un sistema político, dogmático, totalitario, inquisitorial, pero también es un negocio. Eso es el feminismo. Si no se han dado cuenta de ello, es porque les ha hecho falta análisis. Y dentro de esta parte, del negocio, vean ustedes toda la cantidad de dinero público que se está malgastando en puras tonterías de origen feminista. Desde las oficinas de género y todos los programas habidos y por haber, que dicho sea de paso, no han dado ningún resultado. Por favor, vean la última conferencia de prensa de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para que se den cuenta que por más que hacen, prácticamente las estadísticas en materia de violencia de género no cambian. Lo que significa que los programas, toda la cantidad de dinero que se está malgastando en estos programuchos, no está dando resultado. Así de fácil. Todo el dinero público que se está yendo a programitas de género no está resolviendo ningún problema sustancial y estructural de la violencia de género en sus propios términos, en sus propios términos. Lo que sí está resolviendo son los problemas económicos de las organizaciones y las personalidades feministas que se enchalecan ese dinerito. El feminismo es un negocio, mis amigos. No se les olvide, por favor. El feminismo es, entre otras cosas, un negocio. Y entonces de lo que se trata es el dinerito que no va a resolver los problemas estructurales de las mujeres y de la violencia de género. Ahí están las estadísticas. No me van a dejar mentir.
Los únicos problemas que resuelve ese dinero público destinado a los programas de género, los únicos problemas que resuelve son los problemas económicos de las organizaciones y de las personalidades que se enchalecan ese dinerito. Buen negocio, pero hay que empezar a exhibirlo por la farsa que representa. Así que si hay que romper algo, señoras feministas, son los nexos parasitarios que tienen con el erario público. Hay que acabar con el parasitismo social de todos, pero en este caso de las feministas. Es dinero tirado a la basura. Punto número y sí, le sigo debiendo el análisis específico del caso Salgado Macedonio. No se me olvida, ya salen estos días. Punto número 9 y último. El chiste se cuenta solo, mis amigos. Nicolás Maduro quiere enviar gas a México para sufragar nuestras deficiencias. El chiste se cuenta solo. Nicolás Maduro, el dictador comunista populista de Venezuela, quiere enviar a México gas para que sufraguemos nuestras deficiencias, resolvamos nuestros problemas, para enfrentar al imperialismo yanqui. A ver, señor Maduro, no sea usted ridículo. El gas venezolano, por favor, destínelo a generar electricidad para los venezolanos. Mis queridos amigos, les pido, por favor, métanse al buscador de su preferencia y pongan, por favor, energía eléctrica, apagones Venezuela, por ahí. Metan las palabras claves. Apagones Venezuela. Es una buena búsqueda. Para que vean ustedes, por favor, las grandes crisis de generación, distribución, almacenamiento y consumo de energía eléctrica en Venezuela. Incluso han tenido que establecer horarios de consumo, como en Cuba también. De tal hora a tal hora no vas a tener luz. De plano, te regresará a tal hora, y eso sí regresa. Así que el señor Maduro, que deje de hacer el ridículo, que dedique el gas de Venezuela a resolver los problemas de electrificación, de electricidad de los venezolanos. El chiste se cuenta solo. Este dictador comunistoide, comunista, socialista, chavista, populista, quiere resolver los problemas de México cuando no puede resolver sus propios problemas. Carajo, el chiste se cuenta solo. Una porquería, de verdad. Bueno, ya sabemos lo que son las dictaduras comunistas, ya sabemos lo que son las dictaduras socialistas, ya sabemos lo que es la demagogia del populismo latinoamericano. Estas son las 9 notas, mis queridos amigos. Este es el sábado 20 de febrero de 2021. Seguimos vivos. Mientras estemos vivos, hay que darle duro. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Aún con las deficiencias de este gobierno mediocre de Morena, hay que registrarse para que nos pongan las vacunas. Quizá antes de que acabe el sexenio nos las pongan, ¿no? Quizá algunos de nosotros nos las pongan in articulo mortis. Quizá algunos de nosotros nos pongan las vacunas post-mortem, al menos para cumplir con el requisito. Porque esta basura de gobierno de plano no da para más. Yo soy Carlos Baños, ya saben que los quiero, los aprecio mucho. Ya saben que les deseo sobre todo vidas apasionadas y vidas interesantes. Eso es todo por hoy. La licantropía del sábado 20 de febrero del 2021. Ya lo saben, soy Carlos Baños hablándoles desde la Ciudad de México. Los quiero mucho, de verdad. Y me encanta verlos vivos. Ojalá la próxima vez todos estemos vivos. Buenas noches, descansen. Yo ya acabé mi aseo, espero que ustedes también. Ya whisky on the rocks, me doy un buen bañito, una buena cenita y a ver la tele, alguna buena película. Gracias, amigos, gracias. Muy buenas noches.